El pueblo lo sabía desde antes de que llegáramos. Y lo sentí apenas bajé del coche, en esa forma en que el silencio pesa más de lo normal. No había nadie en la calle, pero podía jurar que desde cada ventana alguien nos estaba mirando sin querer ser visto. Mi mamá dijo que no exagerara, pero su voz sonó más baja, como si no quisiera que algo la escuchara. Veníamos por mi abuelo, porque había muerto meses atrás, y no pudimos estar en el funeral. Y eso ya nos hacía sentir fuera de lugar. Pero no era solo eso. Había algo en el ambiente, como si hubiéramos llegado tarde, algo que ya había pasado, o que nunca terminó. Nadie nos saludó, nadie se acercó, pero cuando volteaba, siempre alcanzaba a ver una cortina moverse. La casa de mi abuela se veía como siempre, vieja y con las paredes gastadas, la pintura cayéndose. Había ese silencio raro de las casas donde sí vive alguien, pero no hay movimiento. Como si todo estuviera en pausa desde hace tiempo. La puerta estaba abierta, no de forma extraña, solo entreabierta, como si llevara horas esperándonos sin que nadie la tocara. Mi mamá dudó antes de entrar, y eso fue lo primero que realmente me inquietó. Mi abuela estaba sentada en la sala, viéndonos como si ya supiera exactamente cuándo íbamos a llegar, sin sorpresa ni emoción en la cara. Se levantó despacio, caminando hacia nosotros, con esa calma que no era normal, como si no tuviera prisa por nada en absoluto. Cuando me abrazó, su cuerpo no se sentía viejo, se sentía tenso, demasiado tenso, que me incomodó. Intenté ignorarlo, diciéndome que era mi imaginación, pero cada vez que hablaba con ella algo se sentía fuera de tiempo, como si sus respuestas llegaran tarde. A veces se quedaba mirando a un punto detrás de mí antes de contestar, como si alguien más le hubiera dicho qué responder. Me llamó la atención que nadie mencionara a mi abuelo dentro de la casa, ni una foto reciente, ni su nombre en voz alta, como si hablar de él ahí fuera innecesario. Pensé que era por respeto o por el duelo, pero el silencio se sentía más intencional que triste. Mi mamá actuaba normal, o al menos lo intentaba, pero evitaba mirarla directamente a los ojos. Esa noche me acosté, sin quitarme del todo la ropa, con esa sensación incómoda de no estar en un lugar seguro, aunque estuviera en familia. No sé a qué hora empezó, pero escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, como si alguien caminara, sin levantar bien los pies. Pensé que era mi abuela, pero los pasos no venían de su cuarto, venían de un lugar donde no debería haber nadie. Me levanté despacio y abrí la puerta lo suficiente para ver el pasillo, esperando encontrar una explicación simple que calmara todo. Pero no había nadie, ni una sombra, ni un movimiento. Y aún así, los pasos seguían escuchándose, como si caminaran alrededor de mí. Regresé a la cama sin cerrar del todo, con la sensación clara de que algo había notado, que yo estaba despierto. A la mañana siguiente salí temprano, más por escapar de la casa que por curiosidad, aunque no se lo dije a nadie. El pueblo seguía igual de vacío, pero ahora había gente, solo que nadie caminaba. Todos estaban quietos, como esperando algo. Cuando pasé junto a ellos, dejaban de hablar, y aunque no volteaban, podía sentir que sabían exactamente quién era yo. Entré a una pequeña tienda para comprar algo y romper esa sensación. Pero la señora detrás del mostrador ya me estaba viendo antes de que dijera una palabra. No me preguntó qué quería, solo dijo, «Ya llegaron», como si llevara tiempo esperándonos. Cuando le pregunté a qué se refería, solo negó con la cabeza y miró hacia la calle, como si no quisiera seguir hablando dentro. Caminé hasta la iglesia del pueblo, pensando que ahí al menos habría alguien normal, alguien que explicara todo esto.
sin ese tono raro. La puerta estaba abierta, pero adentro no había misa, ni gente. Solo un silencio pesado, que hacía eco con cada paso. En una de las bancas había velas encendidas y una foto de mi abuelo, aunque el funeral ya había pasado hace meses. Me acerqué a la foto, tratando de entender quién la había puesto ahí, porque nadie nos había dicho nada de esto. Pero lo que me heló no fue la foto, fue la fecha escrita abajo, porque no coincidía con el día en que murió. Era el mismo día, pero acompañado de otro nombre que conocía demasiado bien. Y el año 1976. Salí de la iglesia con esa sensación clavada en el pecho, como si hubiera visto algo que no debía, aunque no entendiera completamente qué era. Afuera, un hombre me miraba fijamente desde la sombra, sin disimularlo, como si hubiera estado esperando a que saliera. Cuando pasé junto a él, murmuró: "No la dejes sola en la noche", y siguió caminando sin explicarse. Regresé a la casa más rápido de lo normal, con esa urgencia de comprobar algo que todavía no podía poner en palabras. Mi abuela estaba en la cocina, exactamente en la misma posición en la que la habíamos dejado, como si no se hubiera movido en horas. Cuando me vio, sonrió, pero fue una sonrisa lenta, como si primero tuviera que recordar cómo hacerlo. Esa tarde intenté hablar con mi mamá sobre lo de la iglesia, sobre la foto, sobre el otro nombre que aparecía ahí. Pero apenas mencioné la fecha, me interrumpió de golpe y me dijo que dejara de inventar cosas, aunque su cara decía otra cosa. Antes de irse, solo agregó que no saliera después de que oscureciera, y cerró la puerta con seguro. Esa noche no quise dormir, pero el cansancio me ganó, y debí haber cerrado los ojos solo unos minutos antes de despertar de golpe. Escuché algo en la cocina, no pasos esta vez, sino el sonido de platos, como si alguien estuviera acomodando cosas con cuidado. Miré el reloj, eran casi las 3 de la mañana, y mi mamá seguía dormida en el cuarto de al lado. Me levanté con esa sensación de que no debía hacerlo, pero algo en mí necesitaba ver qué estaba pasando ahí abajo. La luz de la cocina estaba encendida, pero no completamente. Solo ese tono amarillo débil que no ilumina bien nada. Cuando me asomé, vi a mi abuela de espaldas, completamente quieta, frente al fregadero, sin moverse en absoluto. Pensé en hablarle, pero antes de hacerlo, noté algo que me dejó helado, porque el agua no estaba corriendo, pero el sonido seguía ahí. Era como si alguien estuviera lavando platos, sin usar agua, solo repitiendo el movimiento una y otra vez. Entonces su cabeza se inclinó ligeramente, como si hubiera escuchado que yo estaba ahí, aunque no había hecho ruido. Di un paso atrás sin pensar, pero el piso crujió, y en ese instante ella dejó de moverse por completo, como si algo se hubiera detenido dentro de ella. No volteó de inmediato, primero levantó la mano lentamente, y luego giró la cabeza, demasiado despacio para ser natural. Cuando por fin me miró, sonrió otra vez, pero sus ojos no estaban enfocados en mí, estaban viendo algo detrás. Subí corriendo sin hacer más ruido del necesario, sintiendo que si me detenía un segundo más, algo iba a pasar ahí mismo. Me metí a la cama intentando convencerme de que había sido un mal momento, una mala percepción, cualquier cosa lógica. Pero minutos después, escuché claramente cómo alguien subía las escaleras, paso por paso, directo hacia mi puerta. Contuve la respiración mientras los pasos se detenían justo afuera, tan cerca que podía escuchar una respiración lenta, irregular. No se movió durante varios segundos, como si estuviera esperando algo, o alguien, o tal vez a que yo reaccionara. Luego, sin tocar la puerta, escuché la voz de mi abuela desde el otro lado, susurrando mi nombre.
pero no sonaba como ella. No respondí, ni me moví. Solo me quedé ahí, sintiendo como el silencio volvía, poco a poco, después de que los pasos se alejaron. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento me dormí. O eso creí, porque lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos y verla dentro del cuarto. Estaba de pie junto a mi cama, observándome, completamente inmóvil, como si hubiera estado ahí todo el tiempo.